Muy bien. Bueno, Ginette, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Gracias, Camilo. Qué bueno volver a conversar contigo alrededor de la vorágine. Quedaron cosas pendientes después de nuestro evento en la Filbo y además por esos días no solamente celebramos esta muy bella edición que tengo acá de La Vorágine, realizada por la Universidad Nacional y específicamente por la Facultad de Ciencias Humanas. En esos días de la Filbo se lanzaba esta novela tan bonita y tan importante, esta edición sobre lo que vamos a estar hablando. Tú participaste, por supuesto, como editora académica y demás. Entonces, me encanta que estemos acá para repasar y que nos hables sobre eso que nos vas a hablar ahorita, que es esa primera edición de La Vorágine. Y creo que va a ser muy útil para muchos oyentes que han estado oyendo ediciones, 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 pero ¿qué es cuál es la importancia de una edición anterior? Pero antes de que arranquemos por ahí, Gina, yo quiero pedirte que nos ayudes a entender o que nos cuentes cómo ves tú que va. Ya llevamos prácticamente 5 meses del centenario Vorágine con una Filbo muy condensada en Rivera y en La Vorágine. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ha sido tu relación particular? Y sobre todo, ¿cómo ha sido tu reencuentro con Arturo Cova? Muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que ha sido una celebración oficial, ha sido una celebración de las universidades y ha sido una celebración de las editoriales comerciales, ha sido una celebración en las regiones y en Bogotá, o sea, como que está en todos los espectros del ámbito cultural, ¿sí? No es solamente como ha pasado en otros centenarios, ¿no? Que alguien como que se toma, se echa encima la carga de la celebración y asume todo el trabajo. Acá realmente el trabajo se ha repartido en distintos ámbitos. Yo puedo hablar pues un poco de lo que ha sido la celebración desde las universidades, la cantidad de ediciones que hubo críticas, eh, de ediciones de la vorágine, las que vienen, las que se están haciendo, las que salieron, ¿no? Está lo de los Andes, está la del Cauca que viene y está la de la Nacional, por lo menos para nombrar esas tres, pero también revistas que se han dedicado a la vorágine y que van a estar saliendo durante el año, cuyos monográficos son dedicados a la vorágine, o sea, vamos a tener vorágine para todo el año. Es muy interesante, ¿por qué? Porque así como es diversa la proveniencia, digamos, de la celebración, ¿cierto? Asimismo es diversa la mirada sobre la novela. Este centenario yo creo que ha vuelto a poner la novela en el centro de la crítica en términos muy interesantes, ¿no? La novela ahora tiene una lectura muy distinta de la que tuvo en su momento acerca de qué significa la novela comprometida, porque antes, cuando se publicó la novela, no existía ni siquiera el concepto de novela comprometida, y cuando existió o cuando se habló de eso, se habló para denigrar del concepto de, no, de literatura comprometida, ¿no? Que fue lo que pasó un poco con las novelas experimentales del boom o con la literatura experimental del boom. Y luego ahora volvemos a poner en el centro ese concepto de novela de denuncia o la literatura como una forma de denuncia social y política, ¿no? Y la novela, pues La Vorágine resulta que fue prácticamente en Colombia la primera novela que asume como tarea fundamental esa labor de denuncia, esa labor de crítica de un medio social y además lo hace en un territorio, ¿no? Al que nadie tiene alcance, al que solamente el autor que está narrando los hechos tiene alcance. Entonces, eso hizo que en su momento, por ejemplo, se desconfiara de lo que estaba contando Rivera y se dijera, no, eso no es tan así, eso son cosas de la vorágine, eso son exageraciones de este autor, ¿no? Que además como jugaba con ficción y realidad, no sé si luego hablamos de las fotografías, pues dio pie también para que se dudara del asunto. Pero imagínate tú en ese momento lo que se está leyendo ahora y lo que estaba pasando en ese momento, pero que como que no se dimensionó muy bien, era toda esa agitación que estaba tratando de crear la novela en torno a todos los poderes de la época, no solamente a uno, ¿no? Era el poder judicial con nombres propios, el papel de los jueces en la novela, el del papel del gobierno ejecutivo en la extracción, todo el negocio del extraccionismo, en la explotación de la mano de obra indígena, en la explotación de los colonos, el hacerse la vista gorda frente a lo que estaba pasando en la frontera, ¿no? Como la frontera se estaba siendo invadida la soberanía, digamos, eh, por defender o proteger, digamos, el negocio de un extranjero, que era el negocio de la casarana.
la denuncia al imperio que estaba haciéndose el de la vista gorda, ¿no? Que medio tibiamente había cortado nexos con la Casa Arana, pero no había agotado esa forma de violencia colonial ni en Colombia ni en ningún otro lugar. La denuncia, digamos, contra todo ese sistema que conforma esos modos de crueldad y también esos modos de colonización y esos modos de habitar sitios de frontera o sitios distantes del centro, ¿no? La que llamamos la periferia. Entonces, leer todo eso hoy, además ponerlo en contexto de qué estamos haciendo con la naturaleza o qué pasa con la naturaleza, que fue lo que hizo un poco que la Filbo, o el centro pues que puso la Filbo alrededor de la feria, el eje temático, hace que también repensemos la vorágine desde ahí, la vorágine realmente como una anticipación, ¿no? A muchas de las consignas de la ecocrítica de hoy. Entonces, hay mucha ganancia en este volver a la vorágine. Hay mucha ganancia para los lectores de hoy porque la ven con unos ojos muy distintos de los que de la mirada que se tenía antes sobre la novela, que era una cosa un poco que daba cansancio antes de enfrentarla, ¿no? Ya uno se sentía como, antes de haberme apasionado por mujer alguna, solo el tono como retórico de la prosa de Rivera. Y en cambio hoy en día, incluso la prosa hay que volverla a sacar a la luz, y hay que volver a celebrarla porque era una prosa poética, llena de unas metáforas que tenían sentido, que valían la pena, que vale la pena leer a fondo, desentrañar, ¿no? Disfrutar también como lectores. Entonces creo que estamos más preparados como lectores para la vorágine y eso es lo que yo creo que este centenario ha demostrado también, más preparados en cuanto críticos de la realidad que la novela denuncia, en cuanto críticos de la novela misma y en cuanto lectores capaces de disfrutar la novela, digamos. Creo que entonces en ese sentido, por eso nos sentimos como todos interpelados por la celebración de la vorágine, ¿no? Y además hay algo que Ginette estás diciendo y que sorprende siempre de las novelas y de cómo muchas novelas se toman su tiempo para ser resignificadas o comprendidas, me atrevo a decir Mm. en este caso. Y es como justo ahorita estamos en un campo fértil como lectores para que la novela pueda dar giros. Me refiero a esta sensibilidad, porque el lector actual, por todo lo que está ocurriendo, desde el Me Too, que vincula a Arturo Cova, desde la ecocrítica, que es el escenario como explotación, desde la aventura, desde lo indígena, desde absolutamente todo. Estamos en un momento. Y dejo aquí algo por debajo. Justamente este año se publica en agosto Nos vemos de García Márquez y trae todo este ruido sobre García Márquez cuando esta otra novela se está, cierto, como impulsando tanto y han salido esas famosas, yo creo que no hace falta, pero siempre salen esas cosas. Bueno, ¿cuál es la gran novela? ¿Será que La Vorágine es la novela que no hemos dejado ver pasar? Estamos en un momento en el que nos estamos replanteando muchas categorías y creo que somos un campo muy fértil y lo estamos mostrando, yo creo. Sí, de acuerdo completamente y sobre todo esa lectura en contemporáneo hoy, o más bien pasado el boom, pasado García Márquez y pasada la vorágine, ¿no? Pensarlas hoy juntas es mucho más interesante también. O sea, hay Sí, yo mucho creo lo de mismo. García Márquez que salió de la vorágine, ¿sí? Hay metáforas como la misma vorágine que está en la hojarasca, es una metáfora de la fuerza centrípeta de la naturaleza, una es el viento, la otra es el agua, está el siete mesino, está la creación de mitos que está en la vorágine. Por supuesto, son perspectivas muy distintas y son intenciones narrativas muy distintas, ¿eh? Pero es muy interesante más que para decir que uno le debe al otro, qué le debe el uno al otro, ¿no? Es para poder Sí. como captar la fuerza de la tradición de la novela colombiana. O sea, no venimos de ninguna parte, ni vamos para ninguna parte. Venimos de un lugar, ¿sí? Y eso es lo que hace que venimos de otras novelas, las novelas vienen de otras novelas y eso es lo que hace que sea rica la comparación hoy en día entre la literatura de García Márquez y la novela de Rivera, por lo menos entre una novela realista de García Márquez como La hojarasca y la vorágine, ¿sí? Y para ver un poco cómo fue esa transición, ¿no?
del realismo al realismo mágico. ¿Qué tenía de realismo? ¿Cómo fue que dio ese salto en el que terminó importando más lo mágico que lo realista? ¿Y cuánto hay de mágico en la vorágine? Porque la vorágine está llena de un mundo mítico y de percepciones alucinantes del protagonista, de hechos inexplicables, ¿no? De mitos en últimas. Eh, que emparentan esos dos ciclos de la novela. Entonces, también es interesante hoy volver a pensar esas supuestas rupturas, ¿no? Drásticas entre la tradición de la novela para poder retomar esos lazos comunicantes, ¿no? Y hacerlas hablar entre, a unas con otras, que es lo rico siempre, generar esas conversaciones entre las obras literarias. Y lo que yo siento que hace esta edición de la que estamos hablando, la edición de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Humanas, Ginette, de la cual tú formas parte del equipo de editores, creo que hay una cosa muy interesante y es que ya lo dicen ustedes antes del corpus académico de esta edición. Hay dos vertientes siempre en los estudios sobre Rivera y sobre la vorágine, aquellos literarios y aquellos sociales y se la pasan en pugna. Pero hay algo de esta edición, que es lo que quiero arrancar, y es que ustedes le apostaron a la revisión textual, no solamente a los ensayos que nos permiten entender otras posturas, sino volver al texto, algo que es fundamental y que yo tengo la esperanza y la fe de que eso es lo que estamos haciendo ahorita, estamos volviendo al texto. Pero Ujú, ustedes decidieron volver sobre la primera edición de 1924. Y aquí quiero que la audiencia nos entienda, tú lo vas a explicar mejor ahorita, entender que la edición de la vorágine que leemos es la edición que utilizó Rivera a partir de la cuarta, ¿cierto? ujú. La de Que es de mil 1928. novecientos veintiocho, Sí. exactamente. Entonces, Ginette, cuéntanos, ¿con qué te encontraste? ¿Cómo fue este ejercicio? Ahorita te preguntaré por el trabajo textual, pero Ujú. primero, con qué te encontraste y de qué manera pudiste relacionarte o tener una idea distinta, por lo menos, de lo que es Rivera y de lo que es Cova? Bien, una parte es lo textual, entonces hablemos de esa relectura, ¿verdad? Es la pregunta. La relectura de la novela Perfecto, como quieras arrancar. nos hace leer de otra manera, por ejemplo, la significación de los personajes. Estábamos acostumbrados por no ir al texto, sino quedarnos un poco en los lugares comunes que se fueron tejiendo en la novela. Por un lado, con que el personaje principal, Arturo Cova, era un héroe romántico, ¿no? Que huía por amor, que se internaba en la selva, que perseguía el amor de su vida. Y luego fue la crítica fue descubriendo, no, ¿cuál amor romántico? Este es un seductor, lo dice la novela textualmente, anda seduciendo a todas las muchachas que se encuentran en el camino, a las mayores también, no tiene ningún problema, a todas, pues él cree que las va a coger a todas y a todas van a ser todas están dispuestas pues para su placer, ¿no? Y es este héroe varonil, ¿no? Es la fuerza de la masculinidad que es equivalente a la fuerza del colonizador, ¿no? A la de la civilización, pues que entra a saco a los territorios en donde llega sí, bueno, esa más o menos era otra lectura. Al volverla a leer ahora, me dicen, no, no es tan así, las mujeres en la vorágine son tremendas, poderosas, ¿sí? Cuando, yo me acuerdo cuando leía la crítica que decía, Alicia es una pobre tonta, no me acuerdo cuál es el crítico que dice, es una muchachita insulsa, ¿sí? Como que es un personaje que demerita, que es menor para la ímpetu de Koba, ¿no? Entonces, y hoy en día vemos, no, la verdad es que Koba es escarmentado en la novela por Rivera de una manera hasta cruel incluso, ¿no? Es mentiroso, es fantoche, se ufana de lo que no tiene. El pobre vive sufriendo su masculinidad todo el tiempo, que es algo que de lo que habla un texto de los que recogemos acá, que precisamente recoge eso, la mirada un poco de los estudios de género y la literatura. Y con eso quiero responder a la otra parte de la pregunta y es, ¿qué hicimos? Claro, recibir ambas críticas, la crítica literaria y la crítica de los estudios culturales. Cuando las mezclas, generas otra manera de leer. Cuando no las separas, cuando no dices es que la literatura es solo literatura y los estudios culturales son solo antiliteratura, digamos, ¿no? Sino que termina uno sirviendo para leer mejor a la otra o al revés, ¿no? La literatura pues siempre ha sido materia prima para los estudios culturales y lo será. Pero eso, por ejemplo, en cuanto al
al problema de la masculinidad en la novela o al problema de la feminidad, a la lectura feminista, que tú hace un ratico me preguntabas cómo fue ese encuentro con Koba. Es un ser triste y melancólico, Koba. Ya no es un macho prepotente y abusador, digamos, ¿sí? Porque hay escenas en donde Koba arrastra del pelo a la niña Griselda. Hay escenas fuertes en cuanto al personaje, ¿sí? Para un lector femenino, pero cuando lo leemos hoy o sea, como con esta atención puesta en el texto, nos damos cuenta que Rivera está escarmentando terriblemente todos los lugares comunes, todos los clichés de la masculinidad de la época, que incluso son apropiados para nuestra época también. Entonces uno dice, bueno, este personaje, la verdad, da un poco de lástima, como le da Clarita dentro de la novela, ¿no? No hay que juzgarlo solamente tan duro, hay que pensar por qué Rivera lo hizo como lo hizo, ¿no? No desecharlo, digamos, sino entender, no es juzgarlo sí, pero no desecharlo, sino entender toda esa patología individual y colectiva que representa el personaje y para qué está ahí, qué es lo que está diciendo Rivera. Realmente estaba diciendo unas cosas muy de vanguardia, Rivera, acerca de esa masculinidad y al poner en el mismo, digamos, en el mismo eje semántico, en el mismo eje de significación, el colonizador, el macho, el hombre de acción, ¿no? Frente a las mujeres que que por contraste terminan siendo mujeres completamente activas, sobreviven en medio de todas de todo lo que está en contra de lo que se supone que era una mujer y más aún en los años 20, ¿no? Alicia embarazada sobrevive hasta el final. No se deja ni violar, ni se deja golpear, ni se deja manipular más allá del primer error que comete, que es por huir de Coba, se engancha con Rivera, pero apenas lo descubren, tanto ella como la niña Griselda se dedican a sobrevivir, pero sobreviven con mucha dignidad, ¿sí? No son sobrevivientes tristes y pasivas, sino que, bueno, ya conocemos, recordamos la escena famosa en la que la niña Griselda le cuenta a Coba apenas se reencuentran, que Alicia le ha cortado la cara a Barrera con una Mm, botella y sabemos que lo ha marcado, ¿sí? O sea que, bueno, y aún así no sí. se ha dejado matar, ha huido, ¿sí? Entonces, todas esas, o sea, esa tensión sobre el texto hace que de verdad, y que creo que fue lo que es lo que pasa cuando volvemos a leer una novela con tanta tensión, que es lo que está dando también el centenario, hace que leamos mejor, ¿no? Que Claro. leamos más en profundidad. Hay una cosa muy interesante, Ginette, porque en los últimos años hemos visto, y estoy seguro que tú también has visto, cómo estas relecturas y volver al pasado muchas veces se ha hecho desde ciertos sectores como un deseo revanchista y de juzgar las narrativas, las masculinidades, y a veces el afán de juicio no permite ver la conciencia creadora en el que eso ya está metido dentro de la novela y es uno de sus temas. Es decir, Mm, muchas veces nos quedamos con el juicio y no nos damos cuenta que eso que estamos viendo forma parte de uno de los incentivos, de uno de los propósitos propiamente dicho, y entonces caemos en errores de ver cierta ingenuidad en los creadores, decir, ay, es que no se dio cuenta que estaba haciendo un personaje que desde el principio dice, antes de yo rendirme a mujer alguna. Claro, él no se daba cuenta porque lo que quería era ser lírico, y ahí es donde la recepción textual, volver al texto, leer con calma y hacer esa transacción con el texto, no la imposición de nuestros deseos, termina siendo tan fructífero para volver a redescubrir cosas. total, es que hay una lección de primero B cuando uno se enfrenta a la literatura, a diferencia de otro tipo de textos, y es que la ironía está siempre presente en una novela. O sea, no se puede leer una novela sin distancia irónica, sin presumir que el Exactamente. autor tiene una distancia irónica con respecto a lo que cuenta, aunque sea en primera persona. ¿Sí? Siempre narrarse a sí mismo ya implica una elaboración y generalmente es una elaboración con distancia, porque se cuenta Claro. para para desentrañar cosas bueno, no quiero entrar a hacer teoría de la escritura, ¿sí? Pero en la vorágine sí que es evidente que toda desde la primera línea es irónica. Si no la leemos irónicamente, decimos, en verdad, antes de haberme apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Es retórica de la época, pero cuando seguimos leyendo, más que el seductor fui el no sé qué, más que el enamorado fui siempre el seductor, a todas las tuve, y esta vaina como esta insistencia en el seductor,
Y cuando lees la novela y enfrentas, te das cuenta que las acciones de Koba frente a sus ejercicios de seducción son siempre frustrados, o sea, él durante la novela nunca tiene ni siquiera relaciones con Alicia, ¿sí? La niña Griselda Exactamente. lo usa para tratar de escapar del tedio de la Maporita. Zoraida Irán es una devoradora de hombres que hace con él lo que quiere y él de todos modos se sigue presentando como el gran seductor. Cuando uno compara esa, ese antagonismo que hay entre lo que dice el personaje y lo que sucede en la novela, descubres la ironía. Entonces Mm. siempre hay que leer así. Y cuando descubres la ironía, entonces piensas en Rivera no como un autor machista que está celebrando la violencia de género, ni tampoco como un autor, un colono que desprecia a los indígenas, porque ese es otro lado, ¿no? Aunque es de la boca de Coba sale sobre el mundo indígena unas cosas atroces, ¿sí? Pero no son las que salen de la boca de Rivera, que está haciendo toda esta denuncia, toda esta novela, precisamente para poner el foco sobre el exterminio indígena que se está realizando en la Amazonía y en la Orinoquia. Entonces, claro, hay que leer con ironía y una novela como La Vorágine es una reina de la ironía, porque es que hay novelas que no nos dejan ver eso tan claramente como Claro, esta, ¿sí? Lo que sí. dice Coba nunca coincide con la realidad, Eso es nunca. buenísimo, Siempre es sí. otra cosa. Él sí dice, no, yo tengo un montón de... Y a veces miente descaradamente, además. Entonces, incluso le está diciendo al lector, dése cuenta de la ironía, voy a poner al personaje incluso a mentir, a ver si se dan cuenta de que es un personaje irónico. Y claro, de Rivera sabía que escribía para un lector ciego, como está en la novela, y a veces hay lectores que todavía seguimos siendo un poco miopes o un poco ciegos a la hora de enfrentarnos a la literatura. Así es, Eso, y... redescubrir. mm, Sigue, perdón. no, que esa es una lección también que nos da el centenario de la vorágine y es que pues Exacto. es una novela irónica por excelencia y ojalá nos ayude releer la vorágine en ese sentido, como bajo ese prisma, nos ayude a releer muchas otras cosas, incluso la literatura contemporánea. Exactamente, y sobre todo sacándole, quitándola de esa que tú ya decías, de ese ladrillo que parecía cargar ¿por qué? Pues porque no estábamos recuperándola y trayéndola al presente. Para la audiencia, no olviden, estamos hablando sobre La Vorágine, la primera edición de 1924, que es la edición preparada por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, que al contrario de todas las demás que se están haciendo, que es a partir de la quinta, esta es la primera de 1924 y no olviden que esta la pueden encontrar por Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica. Lo piden hoy y les llega mañana y pueden ver rápidamente algunos de los temas sobre los que vamos a empezar a hablar, Ginette, que son fundamentales para ya concentrarnos en esta 1924 Ujú, porque volvemos a la importancia de haber elegido. Y hay dos elementos sobre los que yo quiero que nos cuentes y que nos dediquemos ahorita, y es que por un lado es el lirismo presente en esta edición del 24. Ya el lirismo era uno de esos obstáculos frente a la novela, ¿cierto? mm. Antes de jugar y luego este poema, famoso poema a la selva, selva o infierno, y que todo el mundo dice, uy, qué pesadez esta cosa. Entonces, este tiene todavía más de eso. Más Entonces, de eso, sí. más de eso, entonces que nos cuentes cómo fue tu encuentro y qué podemos pensar de Rivera y por supuesto del narrador Cova. Y otro, no sé por dónde quieras arrancar porque las dos me parecen fascinantes, es la presencia de fotografías, Ujú. específicamente una que sale una fotografía diciendo, este es Arturo Cova. Ujú, perfecto. Bueno, empecemos por el texto, ya que estábamos hablando de leer la novela con lupa, ¿no? Dale, No, estábamos hablando de leer la novela con el prisma de la ironía. Ahora leámosla con lupa. Entonces, ¿qué pasa entre la exactamente, primera edición y la edición del 28? Nos encontramos, solamente empecé así como para hacer la tarea, a revisar las primeras páginas de la novela y me encuentro con este tipo de cambios y ya de luego vemos qué significan, ¿no? En donde decía en donde decía en la primera edición, el secreto de su destino, del 28 se convierte en el origen de su fracaso. Sí, o sea, ves ok, el salto que hay entre el secreto de su destino y ya algo que ya no es simbólico, ¿no? Y ya no es secreto, sino ya es un hecho, ¿no? Entonces ya se convierte eso en el origen de su fracaso. Luego otro ejemplo, dice en la primera edición, vimos venir por el tendido de la pendiente. O sea, están mirando como a lo lejos, ¿no? En el horizonte y está viendo una pequeña loma y vimos venir por el tendido de la pendiente. Se convierte en vimos descender por la pendiente.
¿Qué se vimos venir por el tendido de la pendiente? Es una metáfora geográfica, bellísima, que se Claramente. convierte en vimos descender por la pendiente. Dice, donde decía en la primera edición, las palmeras los saludaban con tremulantes genuflexiones. Se convierte en la del 28 en las palmeras los saludaban con tremulantes cabeceos. ¿Y sabes por qué cambia genuflexiones por cabeceos? Por el ritmo, porque entonces allá Claro. voy. Está llena la novela de un montón de reiteraciones silábicas en las frases, ¿sí? De número de sílabas, entonces tiene dodecasílabos, endecasílabos, decasílabos, alejandrinos, o sea, frases que tienen 12, 13, 11, 14 versos, una tras otra, ¿no? Y entonces uno empieza a oírla y Increíble, suena perdón, eso en la primera, Ginette. en la primera, sí, en la primera. Increíble, Entonces, ¿por sí. qué cambia genuflexión por cabeceo que tiene una sílaba menos? Para eliminar esa, 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 esa repetición silábica, ¿sí? Entonces, que al oído no suene tan poética, no suene tan rítmica. Ya te digo por qué fue eso. Dice, por ejemplo, llegó el potro quebrantado, sudoroso, molido, sordo a la fusta y al aguijón. Eso se convierte, el final se convierte en sordo a la fusta y a la espuela. Ya, Y es claro. que al quitarle el acento en aguijón, por la frase que viene antes, se rompe una rima interna, ¿no? Lo que llamaban la cadencia rítmica. Dice, abrió sus alas mi fantasía. Eso se convierte en, abrió mi fantasía las alas. Entonces, Wow. ahí vemos las inversiones entre como la estructura de las frases normal de la prosa, sería abrió mi fantasía las alas. No, abrió sus alas, mi fantasía, es una forma poética de decir lo mismo, ¿verdad? Bien, ¿con qué voy para allá? La crítica en 1924, apenas la leyó, la crítica despiadada de un Eduardo Castillo, por ejemplo, que detestaba a Rivera, porque le parecía que, o sea, le pesaba mucho que Rivera fuera tan buen poeta, y Rivera lo menospreciaba un poco también a él. Rivera y otros, perdón, Castillo, Eduardo Castillo, que era un poeta de los años 20, de verdad un poeta de comienzos de siglo, el poeta modernista. Él dijo que la novela era demasiado poética y que además era demasiado truculenta, que eso era como un folletín eso era un folletín que claro que entendía que eso le gustara al público porque eso era un folletín de sangre, sexo y violencia, ¿sí? O sea, más o menos, ¿sí? Con eso le quitabas la cabeza a una novela en la época, porque en la época se Claro. pensaba que las novelas debían ser poéticas. Y al mismo tiempo dice, o sea, con héroes poetas, primero, pero poetas de la vida de la ensoñación, ¿sí? No poetas de la, no este antipoeta que es Rivera. Bueno, eso por un lado y por otro lado, eso, hubo un eco crítico que dijo, es demasiado poética la novela, ¿cómo se nota que el autor es un poeta? Porque el autor había publicado en 1921 Tierra de Promisión, que eran Tierra de sonetos promisión. en donde describía la selva y los llanos con unas metáforas poderosas, pero en sonetos, muy bien armaditos. Entonces sí es cierto que Rivera escribe como un poeta, pero es que Cova es un poeta, el personaje es un poeta. Entonces no hay ningún No hay de problema que otra. escribiera con prosa poética porque es su diario y es el diario de un poeta. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces dijeron demasiadas rimas internas, demasiados endecasílabos. Y hay dos amigos que se prestan, o por lo menos uno, cambia, me dice el decano Carlos Páramo, según el vecino que lo diga. Yo lo leí en Miguel Rachisla, que dice, yo me senté con Rivera a ayudarle a descabezar endecasílabos. Entonces, fue la tarea de Rivera durante las 4 ediciones, pero además fueron la tarea de sus amigos poetas que le dijeron, aquí tienes un verso, mira, aquí se te salió, este es un endecasílabo y este es otro endecasílabo. Hicieron esos cambios como esos que acabamos de escuchar, ¿sí? Son cambios sutiles, son cambios en el orden de las frases, son cambios en que una metáfora deja de existir, son cambios en que un misterio se revela, ¿no? Y todo eso, pues claro que cambia la densidad de la prosa, no solo al oído, sino la densidad simbólica de la prosa de Rivera. Que claro, que pararle bolas y volver a leer la primera edición y volver a Claro. disfrutar de esa prosa como era, como él la pensó inicialmente, pues es un descubrimiento, para mí, pues es la delicia, porque en realidad sí nos obliga a leer la novela, ¿no? Más allá
de que digamos que existe la lectura y la relectura, aquí en verdad sí se hace una relectura. No esperamos que los lectores comparen, ¿no? Pero, y que sepan este tipo de listas que yo te hice, ¿no? Pero la verdad es que se siente, no necesitan comparar al leerla, sino que van a ver que la densidad simbólica de la novela es otra, cuando en algún momento van a sentir que están metidos en un simbolismo todo el tiempo, ¿sí? Que nunca sale del simbolismo la novela, que nunca sale de de esa manera de contar por medio de metáforas, como cuando cuenta el accidente de Millán, el vaquero, ¿no? Que corre Sí. contra un toro bravo y el toro lo ensarta en la media luna de sus puñales. Ya, qué bonito. Claro, que es en lo que uno oye el cuerno el cuerno Mm, en la oreja. Es fascinante esto que nos estás contando, Ginette, porque muestra claramente esta, como, no solamente la profundidad del trabajo, pero también entender que esta profundidad de la que nos estás hablando, también la edición la muestra y la señala. sí, sí, claro, la edición está ahí para rescatar Y todas esas literalmente imágenes. con símbolos que uno va al final y ve en la página y encuentra el cambio, encuentra una lectura posiblemente hipotética de por qué se desarrolló el cambio, como Sí. tú nos estás contando, Es y muy explicando también interesante. nombres históricos. Sí, es muy interesante. Esas notas, te voy a corregir una cosita, solamente una breve cosita. Esas notas no comparan la primera edición con la última. Esas son las notas que hacen Carlos Guillermo Páramo, el decano de la facultad, que es el espíritu pues, de esta edición, el espíritu y el que tenía la misión de hacer esta edición. Y Ángela Zárate Díaz, que es asesora del proyecto, que ellos dos compararon a fondo los manuscritos que están en la Biblioteca Nacional con la primera edición. Entonces, ellos dan un salto más allá, es otra vuelta de Ok. tuerca a este rescate, y es comparar cómo quedó en la primera edición y cómo estaba en el manuscrito previo que él dejó a Ok, mano en claro, el claro, cuaderno claro. de contabilidad. De ahí es muy importante la comparación de los hechos históricos y de los nombres históricos, porque lo que se ve ahí es cómo Rivera juega con los nombres. A veces inventa personajes en la primera edición con respecto al manuscrito, les cambia los nombres, los lugares, pero deja alguna huella de quién era aquel personaje al que aludía. Y a veces es al revés, a veces pone el nombre propio que era, se arrepiente de haber usado una alusión, digamos, ¿no? En el manuscrito y decide estamparlo en letra de imprenta al personaje al que quiere denunciar o señalar en la novela. Entonces, ese es otro salto, esa es otra vuelta de tuerca que tiene la edición y es esa comparación. Sí, las notas van apareciendo en las novelas, en la novela al margen, un signo que es como un signo numeral, que es el mismo signo que hacía Rivera en los manuscritos para intervenirlos, para decir aquí voy a agregar algo, para, no sé, señales que él ponía en el manuscrito en la medida en que lo estaba redactando o corrigiendo, porque los signos seguramente vinieron después, ¿no? Son signos que hace Claro. el autor cuando se relee a sí mismo en manuscrito. Y ellos lo que hicieron fue decidir usar ese mismo signo, ponerlo a lo largo de la novela, pues no está en toda la novela porque los manuscritos solamente llegan hasta la segunda parte, hasta una parte de la segunda parte. Entonces, asimismo, las notas abarcan básicamente esa comparación entre la primera y segunda parte, manuscrito versus primera edición. ¿Y qué pasó? ¿No? Exacto, esa es una invitación también para que los lectores jueguen a esa crítica textual, ¿no? Y Mm, puedan entrar y entender lo que es algo tan importante siempre en una edición crítica como esta, que es cotejar ediciones. Y entre eso también nos encontramos con las fotografías, ujú, Ginette. ¿Por qué no sí. nos cuentas la importancia de esa fotografía que aparece en la página 20 de la edición Ujú. en que vemos a un hombre sentado en una hamaca y leemos debajo Arturo Cova en las barracas del Guaracú, fotografía tomada por la Madonna Zoraida Airam? Eso no es solo una foto, evidentemente, sino que tiene una importancia muy grande dentro de la obra. Tan importante tan importante fue la aparición de esas fotografías que él fue eliminando poco a poco. Primero es esta nota al pie. En la siguiente edición, que es la de Minerva, la primera edición es la de Cromos, ¿no? Que era la editorial que en ese momento publicaba las grandes obras de la literatura joven de la época. Las grandes obras, pero además la literatura importante, la literatura que estaba transformando
digamos, el ambiente cultural de la época, ¿no? Porque publican de sobremesa, publican el libro de versos, publican Tierra de Promisión y publican La Vorágine, y ahí siguen, ¿no? La lista sigue. Exactamente. Pero entonces en la primera edición sale la foto con la nota al pie. En la edición de Minerva, que es la que viene, él quita la nota al pie. Sale las fotos, pero sin las Ok, notas. Entonces ya esa foto donde vemos al supuesto Koba sentado en la hamaca, retratado por la Madonna Zoraida Hiram, ya es una foto sin texto, ¿no? El lector decide qué hacer y seguramente tanto lo fregaron a Rivera para quitar la foto, ¿no? Que primero él dijo, no, me resisto a quitar la foto y quitó la nota al pie. Y luego, en la siguiente edición, en la tercera edición, quita las fotos y ya no vuelven a aparecer nunca más las fotos en ninguna edición porque se asume que esa era la voluntad de Rivera, que Rivera no quería que fueran esas tres fotografías. ¿Qué sucedió realmente? Es lo que especulamos dentro del comité editorial y curatorial de la novela. Lo que sucedió realmente es que hubo un conflicto tremendo entre la crítica porque Rivera era muy sensible a la crítica, ¿no? Fue muy sensible a la crítica y como su novela fue un bestseller de la época, le tocaba. Mira tú que fueron 4, 5 ediciones en solamente 4 años. ¿M? claro. Entonces, estamos hablando de una obra súper exitosa a la que le están todo el tiempo, ¿sí? Le están llegando y llegando informes y noticias de sus lectores. Entonces le dicen a Rivera, bueno, si usted quería hacer una denuncia social, el hecho de que usted se retrate usted, porque todos lo conocemos, como Arturo Cova en las barracas de Guaracú, retratado por Zoraida Irán, pues es ficción. Entonces, porque usted no es Arturo Cova. Entonces eso nos hace dudar de que todo lo que cuenta en la novela, sea también como eso ficción. Entonces, si usted quiere hacer una denuncia en la novela, quite esas fotos, porque esas fotos juegan con el texto, juegan con el lector, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado le dicen, un cura llega a la casa, le toca la puerta y le dice, vengo a ayudarte. ¿Dónde está Alicia? ¿Dónde está el niño? Tráelos. Y yo los caso, no importa. Yo los caso aunque ya el hijo haya nacido, aunque sea hijo natural, pero arregla eso, ¿sí? Llega a la casa de su familia a buscarlo allá. Entonces, de otro lado está ese lector que asume que él es Coba, que Arturo Rivera Escoba, como está Claro, narrada en primera persona, sí. el diario de Coba, ya dan el salto que despeja de toda ironía la novela y leen literalmente que lo que cuenta él a través de la voz de Coba es lo que le pasó a él. Y claro, como hay tanto autoescarnio en el personaje de Coba, por todo lo que Coba hace, que más bien es un pillo, ¿verdad? Entonces él termina por lado y lado, le termina recriminando, tanto por la verosimilitud de lo que cuenta si quería hacer denuncia, como por el peligro de lo biográfico en lo que está exponiendo su propia imagen y termina suprimiéndolas. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día no tenemos ese problema. Hoy en día No. primero leemos con ironía esas fotos, le encontramos sentido del humor, haberse puesto el retratado allí, le encontramos esa intención de él de querer estar como rompiendo los límites entre ficción y realidad y estarlos traspasando y jugando con ellos, ¿no? O sea, vemos esas fotografías de una manera muy distinta y por eso recuperar las fotografías en medio, o sea, como parte fundamental de la lectura de la novela, era uno de los objetivos pues, de esta edición. Maravilloso, Ginette. Lastimosamente se nos acaba el tiempo ya, pero no quiero cerrar esta entrevista preguntándote, volviendo a algo que ya nos decías al inicio, decías cómo estamos generando y se está generando ahorita una cantidad de material, ediciones, estudios críticos, relecturas, etcétera. ¿Qué esperarías tú que pase con todo esto? Es decir, terminará el centenario Vorágine y luego, ¿qué crees tú? Esta es una pregunta, por supuesto, entre la especulación, la intuición y el deseo. Pero, ¿qué esperarías tú que en un año estemos hablando de la vorágine y que este impulso no quede únicamente como una cosa de marketing?
Sí, yo esperaría varias cosas o todos los que amamos la novela, que tenemos esta pasión adictiva por la novela, no solo adeptiva, como dice el decano, esperaríamos varias cosas. Una, que se vuelva a leer lo que dice la novela en términos de denuncia, en términos de misión acerca de la realidad, o sea, en términos de cómo trata la novela esa materia cruel que es la realidad que cuenta, ¿sí? Eso en primer lugar. O sea, que sirviera la novela otra vez para poner el ojo y el foco no solamente no en las caucherías, ¿sí? Sino en los negocios equivalentes de hoy, ¿no? Y en lo que está pasando en los sitios apartados del país, es decir, que hiciera otra vez renovar ese ímpetu de la literatura o de la novela por ir a narrar, ¿no? Y contar y denunciar esos hechos trágicos y que necesitan salir a la luz. Eso sería, pues, no, como, uy, no, volver a imagínate, tremenda Claro. ambición, ¿sí? Devolverle a la literatura esa necesidad de enfrentarse con la realidad en esos términos, y no esa autocelebración, no es que no haya literatura que lo haya, siempre ha habido literatura de denuncia, pero puede haber más, nunca sobra cuando se hace bien, ¿no? Exactamente. Eso por un lado, y por otro lado, una relectura de la tradición de la novela colombiana. Me parecería a mí muy interesante que La Vorágine deje de ser esa niña fea de la literatura, esa niña aburrida de la literatura, ¿no? Y que se vuelva tremenda obra, complejísima, súper experimental, llena de voces que hablan de modo diverso, de estilos que se dan cita en la novela que son completamente distintas, porque tú lees la novela y ya encuentras la narración melodramática de Clemente Silva, pero también encuentras la narración de este poeta decadente que es Cova, encuentras la narración del héroe de acción, como del vaquero del west, de nuestro western, que es el llanero, ¿no? Claro. Encuentras muchas voces en la novela que están todo el tiempo poniéndose unas a otras y que muestran una novela bien compleja, bien interesante, que tal vez yo siempre insisto sobre eso personalmente, ¿no? Nos hace falta releer las novelas de la primera mitad del siglo XX porque eran novelas formalmente mucho más complejas que las que creemos que eran, ¿no? No es que Exactamente. haya habido novelas complejas después, claro que hubo novelas complejas después, pero es que las del 20 y las del 30 eran novelas fascinantes formalmente. Esto además va a ser un spoiler que el próximo centenario, el del próximo año, es, es de sobremesa, así que hay que Claro. prepararse también para releer de sobremesa con otros ojos, que es otra novela bien compleja formalmente y que leída en paralelo con La Vorágine, Muchos, abriría sí. muchas perspectivas de lectura de la literatura colombiana distintas de las que hemos tenido. Esa Entonces, novela sí que está en el corazón de esta casa, te cuento de sobremesa, entonces ya estaremos hablando sobre ella el próximo año y ojalá que todo esto que nos cuentas esté ocurriendo, pero me quedo es para que la gente también atenderá a esto, es oportunidades que tenemos de volver al texto para mm, recuperar el texto, pero también como tú nos lo estás diciendo, poder desarrollar nuevas estrategias para ver la realidad a través de los ojos de algo que estaba de mm, alguna manera desactualizado porque no estábamos en ese campo. Entonces, que sea un llamado estas novelas del 20 y en verdad estaremos hablando porque de sobremesa es otra de esas grandes novelas de la cual podemos aprender mucho. Ginette, muchísimas gracias. Creo que nos has dejado más que claro la importancia de una novela como esta, de la importancia de la edición de La Nacional y que sea esta una muy grata y cariñosa invitación a todos de dejar atrás prejuicios, estereotipos y darle la oportunidad como uno le da la oportunidad a un amigo que en algún momento le habló feo o una amiga, pues que sea ese momento de darse cuenta que hay tanta complejidad y tanta calidad sobre todo. Así que muchísimas gracias, Ginette. A ti, Camilo, muchas gracias por haberme invitado a continuar esta conversación. Que así sea y que habrá más. Gracias a Recuerden, todos los que nos escucharon también, por supuesto, y ojalá que sí, que haya servido, como tú dices, esta conversación para invitarlos a releer esta magnífica novela. estoy seguro que sí. No olviden, en este caso estuvimos hablando de la primera edición de 1924 de La Vorágine, preparada por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. No olviden que volver a los manuscritos originales nos da todo esto que Ginette nos deja acá y esa lectura crítica es muchas veces la que los textos más nos piden para que puedan volver a entrar en conversaciones. Así que gracias de nuevo a ti, Ginette, y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.